Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a venir a Miranda de Arga. Gracias por la merienda. Gracias a Esther por haberme llamado y decir, oye, ¿por qué no vienes aquí a dar una charla? Bueno, para mí es un gusto además porque Miranda de Arga, pues bueno, tengo amistades aquí en el pueblo. Ya he venido más de una vez y siempre he estado muy a gusto. Así que encantado de volver. Y nada, estamos aquí Javier Ibáñez y yo, que bueno, somos socios de la Asociación Más Planeta. Entonces, bueno, os dejo a Javier que os cuente un poco. Vale, os apoyo muy rápido y muy breve porque el que importa es él. Yo soy Javier Ibáñez, como dice, de Miranda de Arga, pero claro, mi padre es de Miranda, mi abuelo, ¿no? Familia. ¿Cómo no iba a venir con José? Comentaros. Asociación Más Planeta. Nos creamos hace 3 años, empezamos 3. ¿Cómo es la familia? Empezamos 3 maestros, porque en aquel tiempo no, y ahora ya estamos a 30, 40 personas, y es, como ¿por qué Más Planeta? Pues preocupaos por cómo está el tema del cambio climático, el tema del planeta, y sobre todo, ¿qué queríamos hacer? Pues algo muy sencillo, crear espacios de escucha, de reflexión, de hacernos preguntas y, si es posible, aprender. Entonces, y eso es a lo que venimos también. Con José, consultor ambiental, si os leo todo su currículum, no acabaríamos la hora. Entonces, él, pero sabe mucho, pero sobre todo también venimos a escucharos, a hacer preguntas, a saber dónde estamos, dónde se puede mejorar, ¿de acuerdo? O sea que, José... Gracias, Javier. Bueno, pues eso, como decía, muchísimas gracias, es un placer. Y bueno, pues antes de presentarme un poquito más, bueno, decir que mi intención hoy no es dar lecciones a nadie, ¿vale? Yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie. Yo vengo aquí, sobre todo, a hacer preguntas y a plantear, ¿no?, un poco el tema de la charla, que es, bueno, ¿cómo estaba el campo antes y cómo está ahora, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? O sea, ese me gustaría que fuera un poco la idea central de la charla. Me gustaría que no estuviera yo hablando todo el rato, ¿vale? Eso sí, que habláramos de uno en uno, porque si hablamos más de 2 o 3 no vamos a escuchar nada, pero sí que yo voy a estar haciendo preguntas durante la charla. Me gustaría que intervinierais, que dijerais cómo veis, que dierais vuestra opinión también, ¿vale? Y bueno, yo he metido algunas pinceladas de cositas que creo que son importantes, ¿vale?, relacionadas con la agricultura y el medio ambiente, ¿vale? Sí he metido alguna pincelada, pero bueno, esa es un poco la idea general. Yo lo he preparado como para unos 25 minutos, media hora, pero depende de lo que habléis, pues eso puede hacer que nos vayamos a 1 hora o a 1 hora y media, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya depende de vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, hablar un poco de mí, ¿vale? Yo vengo aquí como, en teoría, experto en medio ambiente, ¿vale? Yo tengo que decir, yo no soy de Miranda, no soy de Tafalla, pero tampoco soy de Pamplona ni de Navarra. Yo nací en Madrid, ¿vale? Y bueno, me vine a vivir a Pamplona hace 20 años y bueno, yo siempre digo que soy de Madrid, pero no soy de Madrid ciudad, yo soy del extrarradio, de la zona rural. Yo nací en una casa, bueno, de aquellas que se construían por la noche en los años 60, en terreno rústico, bueno, pues de gente humilde que emigraba a la ciudad y bueno, pues ahí me crié yo, entre huertas, entre rebaños de ovejas, vides y bueno, y campos de cultivo, con lo cual, bueno, pues soy de Madrid, pero tampoco es que sea así muy de Madrid, ¿vale? Mi familia tampoco era de Madrid, eran todos emigrantes rurales y bueno, pues sí que de formación, pues me formé en temas medioambientales, de profesión también me he dedicado a eso y luego además pues soy muy aficionado a la agricultura, ¿vale? Como veis en la foto, pues bueno, tengo mi huertita y bueno, pues me gusta cultivarla y eso es una afición para mí, ¿vale? Y bueno, pues lo que sé de medio ambiente también me ayuda porque sabéis que al final medio ambiente, bueno, es una ciencia, ¿no? Y al final pues hay que saber del campo, hay que saber de plantas, hay que saber de suelo y hay que saber de muchas cuestiones. Y eso también me ayuda un poco
a aprender un poco a cómo cultivar mi huerta. Bueno, entonces, me gustaría saber, porque yo vengo aquí, ¿vale?, a este pueblo, me gustaría saber aquí quiénes de vosotros habéis trabajado la tierra, ¿vale? Si podéis levantar la mano. ¿Quiénes consideráis que habéis trabajado la tierra? Hemos estado en la tierra cogiendo de todo. ¿Pero de manera profesional o aficionados? Aficionados casi todos. ¿Tú a la fuerza por qué? Ya. Bueno, muy bien. Entiendo que, claro, evidentemente, pues en un pueblo, ¿no? Pues hace 30 o 40 años... Era pues, todo agrícola. claro, era todo agrícola. Casi todo el mundo pues tendría alguna relación con el campo, trabajaría, y quien no, pues ayudaría a quien trabaja con la huerta. Bueno, primero he recopilado, ¿vale?, una serie de citas históricas, porque a mí me gustaría poner en valor también esa labor tan importante de la gente que trabaja y ha trabajado el campo, ¿vale? Y me remonto a la antigua Grecia, ¿vale? Ahí tenemos una cita de un tal Genofonte, que era un pensador de estos griegos, ¿vale? Y dice: la agricultura es la madre y nodriza de las demás artes, ¿vale? Porque también es verdad que sin comida, pues los artistas no iban a hacer nada, ¿vale? Entonces, eso ya decían en la antigua Grecia. Si nos vamos un poquito más allá, ya llegamos a Roma, que nos queda un poquito más cerca, y un tal Cicerón, ¿vale?, que también era un pensador de Roma, decía: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al hombre libre y la ocupación más digna para cualquiera, ¿vale? Fijaos también cómo hemos cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Que igual esto, si se dijera hoy en día, pues no sé si había mucha gente que estaría de acuerdo, pero yo desde luego lo veo así. Y luego, ya más cerquita, nos vamos al siglo XIX, al escritor Tolstoy, que decía: aquel que trabaja la tierra con sus propias manos es el más auténtico de los hombres, ¿vale? Yo, para mí, yo lo hago por afición, evidentemente. Si tuviera que hacerlo por trabajo y como medio de vida, pues sería un poquito más complicado y un poquito más duro, es verdad. Pero bueno, pues yo, esa sensación de cultivar la tierra, de obtener alimentos, bueno, es una conexión única, ¿no?, que no te da ningún trabajo en la oficina de los que haya podido tener. Bueno, pues ahí ves tu esfuerzo y tu recompensa inmediata, ¿no? Y algo tan agradecido como el campo, que a poco que le des cuidado, trabajo y cariño, te devuelve mucho, ¿no? Entonces, bueno, poner un poco en perspectiva también la labor de cultivar el campo como algo tan necesario y tan vital para toda la humanidad, ¿no? Desde que descubrimos y empezamos a trabajar la agricultura. Bueno, y es algo que yo quería poner en valor también en esta charla. Bueno, a mí me gustaría saber también, ahí he rescatado una foto histórica, ¿vale?, de Miranda, ahí lo veis, no sé qué época sería, pero tiene pinta de por lo menos hace 40, 50 años, ¿no? Bueno. Entonces, a mí me gustaría saber, alguien que me cuente algo de qué diferencias ve en el pueblo de lo que era antes, lo que es ahora. ¿Quién se anima? A ver, la mesa redonda, hostia. A ver. La diferencia principal puede ser que antes el 60 o el 70% estaba trabajando en la agricultura. Y ahora pues habrá un 4 o un 5%, al menos en Miranda. Sí. Aunque hay mucha gente, el porcentaje en huerta, pues habrá igual un 40 o un 50 que lleva la huerta. Pero profesionalmente habrá un 4 o un 5%. Ya, muy poquita gente, ¿verdad? Ya que viva del campo, muy poquita gente. ¿Llevan todo el C4? ¿Qué más? ¿Qué más cosas recordáis de lo que era antes y lo que es ahora? Hombre, hemos cambiado la forma de trabajar antes a lo que hemos llegado. Porque antes tenías que ir solamente con una azada
después una caballería, ya nos han llegado las mulas, pues hemos ido mejorando en el campo mucho. Luego nos ha venido el riego, cómo se regaba antes, cómo se hacían las labores, completamente distinto a todo. A mí me ha tocado trabajar con caballerías, quedarme en un caserío labrando con 15 años. Y no comprar la herramienta de antes ahora para trabajar. Claro. Los picadores que andábamos nosotros entonces. Hoy lo tenemos por hobby. Claro. Llevamos una botica, pero por casa. Antes, con 50 ruedas de regadío y algún pedazo de espárragos, vivíamos una familia. La familia. Ahora hace falta 3.000 romadas. Ya. Eso que dices es verdad, pero también hay otra cosa. Antes vivían de la tierra, ellos trabajando su propia tierra, vivían aquí, por ejemplo, decir algo, un 30% o un 20%. Hoy un 2%. Se han quedado con toda la tierra. Ya. Entiende la cosa. No se han quedado porque se la han quedado, porque los demás, si hemos tenido algo, se la hemos vendido. O sea que se han quedado ellos con toda la tierra por eso mismo. Ya. Pero ¿y por qué se ha vendido? Porque la gente se ha jubilado y ya... No, y porque no se puede vivir. Porque Una persona normal que no tiene mucha tierra no puede vivir solo de la tierra. Ya. Tienes que tienes trabajar poca tierra, entonces vas a la fábrica. Claro. Entonces tienen para recreo, tienen pequeñas huertas para consumo personal. Claro. Pero para vivir de la tierra, una persona normal que vive en Miranda no puede. Solo son los terratenientes que se han quedado con todo. 4 o 5. Ya. ¿Se han quedado como No sé. A ver. No se han quedado. Se dedican a ello. A ver. porque sus dineros les han costado. Que no te digo yo que Que regalarse no se les regalan. Bueno, es verdad. se han quedado a trabajar las que yo he dicho. Eso es otra cosa. No digas han quedado. Bueno. Vamos a volver. A ver, que tenemos por ahí una... Espera, que no oigo, que estoy un poquito sordo. Claro. Claro. Necesito, entonces, cuando me dan de la pieza, compro el piso para el hijo o la hija, para su bienestar, porque yo me voy a jubilar y no voy a tener. Claro. Entonces, ¿por qué se llegó a eso? Eso es un debate. Política, trabajo, lo que sea. Pero eso ha dado lugar a que una pieza de 6 dólares, por ejemplo, se haya convertido en 50. Y antes tenían un problema grande los agricultores que se dedicaban a la agricultura, que no podían programar el riego. Claro. Antes llovía cuando quería, hoy llueve cuando quiere que llueva. Ya. Eso es un gran cambio, sí. Bueno. Vamos a cerrar el debate. Nadie compra a punta de pistola. Quien compra es porque alguien vende, ¿no? Ya está. Ahora os quiero hacer otra pregunta. Ahora ya vamos a una parte un poquito más... Acordaos de vuestra infancia, de las noches de verano. ¿Cómo eran las noches de verano en vuestra infancia? Y sobre todo, ¿qué se escuchaba en aquellas noches de verano? ¿Tenéis alguna memoria, algún recuerdo? Los grillos. Los grillos. ¿Alguna memoria? ¿Algo que os llamara la atención? Jugar siempre en la calle. Eso siempre, ¿no? Prácticamente siempre jugar en la calle. Claro. Al fútbol, Son caras, la academia. Ha habido algo muy significativo. Bueno, quiero decir, antes nos quejábamos y hablábamos mal de la gente que vivía en la ciudad, que no se conocían ni los de la escalera. Pues ahora en los pueblos tampoco nos conocemos ni los vecinos. Ya. ¿Me explico? Ya. No nos conocemos ni los vecinos. Ya. Antes llegaba el verano, como has dicho tú, y se salía allí. Media docena de vecinos echaban una manta en el suelo para los críos, se sentaban y sacaban un melón o lo que había y se comían entre todos.
Claro. Hoy en día, nadie, todos nos metimos en nuestras casas. Cada uno a su rollo. Y cada cual a su rollo. Ya. Eso ha cambiado total. Ya. Que ha cambiado la televisión, Todo, sí. La televisión es que ha cambiado el sistema. Antes yo vivía en casa con las puertas abiertas. Sí. Con cerrar, Bueno, a cal y canto. Sí. Que No había ni radio. no saben. Claro. Si antes eso criticábamos a los de la capital, que no se conocían los de la escalera. Pues ahora no nos conocemos ni los propios vecinos no nos conocemos. Ya. Hemos perdido buenas costumbres. Bueno, yo me acuerdo de, fijaos, para mí esas noches de verano ahí, porque bueno, yo veraneaba, mi pueblo era esa zona de Madrid, ¿vale? Estaba ahí en el norte de Madrid, ya casi en el monte, y yo me acuerdo que mis noches de verano eran muy ruidosas. ¿Qué ruido había por la noche? O sea, pero un ruido, no un ruido de coches y de música, no, de animales, de pájaros, de grillos, de ranas, de sapos, Era aquello un estruendo, porque además vivíamos al lado de un arroyo. No hace tanto, ¿eh? No. Yo en mi casa, que está hecha relativamente hace poco, cuando fuimos a vivir, todas las noches subían erizos para arriba de la parte del riego, los grillos brillaban por allí y gritaban que mi hija mayor tenía que estudiar y se ponía mala de que no le dejaban estudiar y todo, había un ambiente de animales y ahora no hay ni uno. Había ranas, había de todo. Ahora nada. Y yo tengo el recuerdo también, me acuerdo, porque mi casa tenía un par de pinos enormes. Bueno, fijaos si eran grandes, que un año anidaron un par de cigüeñas. Y yo me acuerdo de las mañanas de verano despertarte, pero además, bueno, ya sabéis que los pájaros amanecen muy pronto, y empezaban a cantar y hacían un escándalo de ruido, una ruidera. Eso que respecto de los pájaros aquí tenemos. Sí. Bueno, pues os quería hablar de Rachel Carson, ¿vale? De esta mujer, que bueno, que fue muy famosa porque en 1962, fijaros, en los años 60 estamos hablando, yo no había nacido, publicó un libro que se llamaba Primavera Silenciosa. Y es que esta mujer, bueno, pues ese libro es una especie de novela, bueno, y ella lo que se dio cuenta es que el sitio donde ella veraneaba, que debía estar cerca de un lago, y de repente se dio cuenta que donde había ruido y había canto de animales y tal, pues ya no había nada, era un silencio absoluto. Y bueno, en aquella época es verdad que coincidió con, bueno, pues con una sustancia, ¿vale?, que descubrieron, que se llama el DDT, no sé si habéis oído hablar de él. Bueno, pues esta sustancia es una sustancia química que como insecticida es buenísima, ¿vale?, porque, bueno, de hecho se empezó a utilizar sobre todo para combatir enfermedades asociadas a los mosquitos, como la malaria, el tifus, y bueno, y en eso era muy buena, porque la verdad es que, bueno, pulverizaban el campo y se acababan todos los mosquitos, pero bueno, los mosquitos y todo lo demás. Se acababa todo. El problema es que este DDT es tan bueno que es muy estable, ¿vale? ¿Qué significa que sea muy estable? Es que una vez que tú lo echas a la naturaleza, pues puede permanecer incluso décadas. Permanece inalterable, no se altera la molécula. Y luego tiene otro problema, que es lo que llamamos bioacumulable. ¿Qué significa bioacumulable? Que una vez que entra en un organismo, ¿vale?, se queda en ese organismo y no se elimina. Y además, si otro animal se come a ese animal, coge todo el DDT que tiene en su organismo. Y entonces, así se va acumulando a través de lo que llamamos la cadena trófica. O sea, un depredador se come una presa y se come la presa, pero se queda su DDT. Se vuelve a comer otra presa, cuando tiene DDT lo vuelve a incorporar. Claro, al final, los que estamos un poco en la cúspide de la cadena trófica somos las personas. Y bueno, pues por ese sentido, por esa causa también, pues al final se tuvo que prohibir esta sustancia porque, bueno, pues entre otras cosas es cancerígena y, bueno, pues tiene todos estos problemas y, bueno, ya se prohibió
y desde los años, creo que fue 60, 70, ya no se puede utilizar, está prohibida y ya no se utiliza. Lo pongo aquí y lo traigo un poco como ejemplo de que nosotros en la asociación Más Planeta defendemos siempre, a ver, no somos nada dogmáticos en ese sentido, no nos basamos en creencias, nos intentamos basar en hechos, sobre todo respaldados por la ciencia, ¿vale? Pero claro, a veces cuando la ciencia descubre una cosa, pues bueno, por ejemplo, en este caso, el DDT, lo descubrió la ciencia y vio que era un producto buenísimo para ese fin y en ese sentido ayudó mucho a erradicar de ciertas zonas algunas enfermedades importantes. Pero luego a veces se ven efectos secundarios que no estaban previstos inicialmente y bueno, pues se ve que igual pues no nos habíamos tenido en cuenta y son perjudiciales y entonces pues por eso en este caso se suspendió su uso y se canceló y se prohibió por este motivo. Entonces, bueno, lo quiero traer un poco en el sentido de que reflexionemos que muchas veces lo que hoy damos por cierto, pues igual con un poquito más de investigación y de experiencia, pues vemos en el futuro que no era tan cierto o que igual tiene unos efectos que no estaban previstos, ¿vale? Y que hay que ser cautelosos cuando tratamos estas cuestiones, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, porque el medio ambiente es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo hasta tal punto de que hay cosas que todavía ni siquiera entendemos de cómo funciona la naturaleza y el medio ambiente, hay muchos debates, hay muchas teorías, y bueno, pues en ese sentido siempre intentamos aplicar lo que llamamos el principio de precaución. Es decir, si no estamos seguros de que algo pueda dañar, algo que luego puede producir un daño irreversible, pues en principio mejor tener prudencia, ¿no? Bueno, quería traer este ejemplo relacionado con esos recuerdos de la infancia y todo eso y cómo cambia el pueblo. Y también he querido traer unas fotografías aéreas, ¿vale? De una zona del pueblo, ¿vale? Esta en concreto es de 1945, ¿vale? No sé si habéis nacido, yo creo que la mayoría no. La mayoría no. Algunos sí. Mi padre es del 35, ha cumplido la semana pasada 91 años. Pero bueno, yo creo que aquí en general hay más juventud. Bueno, pues esto es del 45. Yo no sé si veis aquí, porque igual estáis muy lejos para ver. Aquí tenemos lo que es el pueblo, un casco urbano. Aquí podéis ver el río, ¿vale? El meandro. El meandro, que no sé si tiene un nombre. El meandro. La dehesa. La dehesa. Bueno, pues aquí tenemos la dehesa, ¿vale? Y sobre todo lo que veis es como un tablero de ajedrez, ¿no? Que son todas las parcelas. ¿Vale? Bien, y ahí vemos, bueno, sobre todo la dehesa, ¿no? Llena de parcelas, casi todas más o menos de un tamaño muy parecido, ¿no? Y luego ya vemos aquí, pues bueno, un tipo de parcela un poquito más alargada, más grande, bueno, en aquella zona, ¿no? Por aquí parece que, por los colores, ¿no? Porque estos oscuros normalmente serían verdes, y estos aquí más claros, pues normalmente serían más marrones, ¿no? Entiendo que por aquí habría más secano, ¿no? Eso sería secano. Secano. Eso es secano. Y luego por allí, pues todo el regadío, y luego aquí, pues la zona de monte, que también hay algunas parcelas de secano, ¿no? Bueno, esto es un poco una zona de lo que es Miranda, que entiendo que es mucho más grande y extenso. La zona esa de la dehesa que hemos comentado, sí. Pues ahora hay 3 o 4 parcelas, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Que se estáis adelantando, porque yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Entonces ahora podemos echar un poco, ¿vale? El tiempo a correr. Le damos ahí al avanzar y nos vamos a 2005. Bueno, lo primero que llama la atención es que ya tenemos fotografía a color, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos los distintos verdes de los distintos cultivos, bueno, y yo creo que ya se empiezan a ver cosas, ¿vale? Aquí empiezan a pasar cosas. Una primera muy llamativa es que pasamos de este tablero de ajedrez casi tan perfecto, ¿no? Con todas las parcelas bien, casi del mismo tamaño, pasamos de repente, bueno, pues a un mosaico donde las parcelas empiezan a crecer, ¿vale? Parece que se empiezan como a unir unas a otras, ¿no? Y empezamos a tener aquí mucha parcela, bueno, muy alargada. Y luego una cosa que me llama a mí la atención bastante es que aquí en un momento dado parece que, bueno, empieza a haber partidarios de la plantación de chopo, ¿vale? Porque todo esto, si no me equivoco, desde el aire por lo menos parecen choperas, ¿no?
Y aquello opera. Ya no, ya lo quitaron. Esto hubo un boom, ¿no? En un momento dado hubo un boom de plantar chocolate con la madera. Supongo que sería para papelera y eso. Se plantaron zonas donde eran. Bueno, ya se ven aquí, por ejemplo, mirad esta zona de aquí y esta zona de aquí, como empiezan a aparecer ya parcelas bastante grandes, ¿eh? Otras zonas no, por ejemplo, esto se mantiene bastante parecido. Bueno, bastante parecido, esto también. Bueno, aquí empiezan a agruparse parcelas. Aquí tenemos una zona que esto está, lo he mirado yo y por lo menos en planos pone que es zona de pastos. No sé si es así o no. Era zona de pastos. La morera, dice por aquí. La morera. La morera está al otro lado. La morera. Eso tiene que ser la noria. La noria. ¿Esto qué era? La parcela de La noria. la noria. ¿Pero era de secano, regadío? Regadío. Bombeaban el agua. Bombeado. Y luego ya podemos avanzar un poquito más en el tiempo y ya avanzamos casi 20 años más, ya casi llegando a hoy. Y entonces ya tenemos esto. Y fijaos, han pasado dos cosas muy curiosas, ¿eh? Han pasado dos cosas muy curiosas. Por un lado, tenemos una parcela que casi tiene la mitad del meandro, y de grande, ¿no? Ha unido toda esta zona, casi la mitad. O sea, en realidad hay 1, 2, 3, 4, bueno, esto no será una 5, 6, bueno. Pero luego a la vez sucede que toda esta zona se transforma en mini huertas, en mini parcelas, ¿no? Pero todo eso es del ayuntamiento. Todo eso del ayuntamiento, esa zona. Todo. Leandro. No vale ese ejemplo, no vale, pero bueno. Tiene un propietario solo, que es el ayuntamiento, el 90%. Pero bueno, lo que vimos era ese tráfico de en medio que se ve blanco. Las parcelas. No, lo que se ve ese tráfico blanco, eso es de Elizalde, joder. El huertico de. Todo aquello no es del ayuntamiento. Lo que pega arriba. Eso es de. Eso es particular. Eso es particular y luego Esa parte es toda particular. Eso estoy viendo, eso es particular. Que fijaos, aquí también tenemos, ¿no? Bueno, entiendo que esto se debe a la llegada del canal de Navarra, ¿no? Es todo. La concentración. Que se moderniza el regadío, ya lo he visto a la entrada del pueblo que se hace por esta carretera. Ya me he fijado que estos campos están todos con los aspersores, ¿no? Ya construidos. Y bueno, pues ahí vemos un poco cómo se ha transformado el pueblo. Luego entiendo que no sé si por aquí se han puesto algunos cultivos, no sé. Estas cosas aquí tan cuadriculadas y alineadas, no sé si serán frutales o no. No. ¿Son olivos ya no hay. Bueno, pues ha cambiado bastante, ¿no? La cosa. Ha cambiado bastante. Entonces, aquí, digamos, están las puertas de ocio, ¿no? Digamos que ahí donde iréis cada poco a trabajar un poco, a echar la tarde. Cuando acabes, comes esto. Sí. A mí me interesa mucho crear. Quizás también quién trabaja bien, quién lo tiene limpio y ordenado. Trabajan todos de
Ahora en esta época suelen estar regulares. Sí, porque no hay... Porque hay mucho agricultor de verano. No sé si aquí también. Lo que pasa es que ahora, hasta que no llega la primavera, va a empezar a poner fruto. De invierno no pones poco. La verdura se acaba ahora. Sí. Hay que empezar ya con patata, Después el pimiento, el tomate. ¿Habéis puesto las patatas ya o no? Parte, algunos sí. Los carreras sí. Perdón. El que se adelanta se le llama cabeza. Yo soy un carrera, porque el sábado puse las patatas. Pero es que me da rabia porque yo, igual se me pasa, y las acabo poniendo así. Bueno, ¿os acordáis, no? Esto sí que costaba, la verdad. Pero esto era un trabajo de chinos, ¿no? Porque para labrar un campo con esto... ¿Es una miranda? Pues no, esto es Eibar. Es una foto la he sacado de... Pues en Miranda será que el mundo rural será así. Bueno, yo he puesto aquí algunas preguntas, ya habéis ido contestando. Yo ponía aquí, ¿cuánta gente vivía antes del campo y cuánta gente vive ahora del campo? Un 3 o 4% del pueblo. Bueno, ¿cuántas personas tenían tierras antes y cuántas personas tienen ahora? Ya lo habéis dicho. Os habéis ido adelantando ya a mis preguntas. ¿Cuánto costaba cultivar antes y cuánto cuesta cultivar ahora? A nivel de esfuerzo, a nivel de tiempo, maquinaria, también habéis dicho. Claro. Acequias que venían porque no bajaba el agua y... Claro. O sea, ahora es más fácil, ¿no? Ahora, las vueltas es un capricho ir a regar. No tienes que dar a Yanica. Yo también lo tengo por Sí. Normal, ¿no? Bueno, efectivamente, pues no hay nada, no hay ni punto de comparación con lo que era la agricultura hace 50, 60 años con lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ahí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pregunto de aquí? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido? Si consideráis que hemos perdido algo. Claro, yo pongo aquí algunas cosas y lo estábamos comentando, ¿no? Yo creo que hemos ganado comodidad, sobre todo, ¿no? Para las personas que trabajan en el campo, pues ahora es un trabajo más cómodo, ¿no? Una sola persona, pues con maquinaria, pues puede llevar muchas más hectáreas que antes. Y como veíamos ahí con las rayas, tenía que juntarse varios para esto, para hacer la cosecha. Lo que pasa es que antes se vivía más del campo y ahora pues lo que han hablado antes, nos hemos todos jubilados ya, nos hemos quedado con la huertica y los campos grandes pues a nosotros no nos interesan nada. Más que verlos lo que ha mejorado. Claro, pero también es curioso, porque si nos damos cuenta, antes estamos hablando que vivía un 30 o 40% del pueblo del cultivo y ahora solo viven un 3 o 4%. Pero es que antes todo el fruto que criabas lo vendías, lo compraban, pero es que hoy ya no.
tienen un pequeño agricultor, no tienen eso. Las fábricas para mucha gente eran más cómodas. Sí, bueno, la gente siempre ha ido a eso, ¿no? Al trabajo en fábrica, con un horario, un techo, un Yo, que sería joven, quisiera ser agricultor y no, porque la tierra la tienen entre 4 y eso no la va a hacer. Entonces no tengo. Pero los 4 han comprado. Eso es para cosas, sí que si nadie te dice que hecho. Dime que escuchaba ahora que quiera ser agricultor en Miranda. Pero tampoco se puede hacer también de otra manera ¿Quién vende tierra? ¿Quién vende tierra en este pueblo? Yo tengo una pregunta. A ver, yo tengo una pregunta. Si antes había un 30 o 40% del pueblo, vamos a poner 200 personas, 300 personas, que vivían de las mismas tierras que ahora viven 20 o 30 personas, hay dos, no menos, 5 personas, o hay 5 personas que están ganando ahora lo que ganaban 200 o 300, o es que ahora ganan mucho menos en comparación. Yo creo que ganan menos, pero tienen más gasto. O sea, son más gasto lo que hay, ¿no? Con herbicidas, abonos, gasoil. Digo yo, Pues con la mano de obra y los animales se salvaban los trabajos, pero ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que tender, como en todos los sitios, haciendo latifundios para que la cosa sea productiva. Para que te salga es que si no, no merece la pena. No merece la pena. Aquí en los pueblos, la mayoría de la gente que trabajábamos en el campo, pues todo el que pudo marcharse a una fábrica, se marchó. Entonces la tierra cada vez iba sobrando más. Y claro, el que era agricultor ya un poco fuerte, pues la cogía. Después el que era un poco fuerte, o un poco más mediano, veía que no era rentable, la cogía y la dejaba. Y de esa forma la tierra en el pueblo ha ido juntándose sola ella. Y nosotros nos hemos ido a la comodidad. Todos jubilados, todos a la huertica, todos a la... Pero también un poco, ese es el modelo, quiero decir, esa es la dinámica del pueblo, que ha pasado en muchos pueblos, pero también es un poco el modelo, porque si tú tienes que meter este tractor y con esos brazos y tal, o sea, quiero decir, eso para una partecita pequeña Y luego me venís con un tractor que vale mucho dinero. Claro, o sea, este modelo te sale rentable si tú tienes hectáreas, ¿no? Ese modelo sale rentable si lo subvenciona y lo propone el gobierno. Porque todas las concentraciones las ha propuesto los gobiernos. Porque no había otra forma de funcionar. Y eso en algún momento dado, o sea, quiero entender, porque yo no he vivido ese proceso. ¿Ha habido algún tipo de consulta o de decir sí, todas las concentraciones llevan su consulta, todas. Las concentraciones llevan su consulta. Lo que pasa es que había gente que tenía y gente que no teníamos, claro. En Miranda, por ejemplo, en Buen Día, empezó la gente a la mina, luego a Izurriaga y luego a la Volkswagen. Si no teníamos nada, ¿qué puedes hacer? Porque no puedes hablar del campo si no tenías para vivir del campo. Si no tenías nada. Pues más vale que había industria, que fuimos luego, pues la tierra, hablamos de la tierra, pero ¿quién puede vivir de la tierra? Puede vivir el que puede vivir. Los que no se puede vivir, pues tienes que ir, y antes de ir nosotros, otra gente se tuvo que ir a la si no había, no había. Es que parece que el campo era el que tenía, pero el que no tenía, pues no tenía, y tiene otros cojones que aparecen y se a trabajar de media. La mayoría han sido que sus padres ya venían con una finca, con una explotación más o menos grande. Hay otros que han hecho la explotación ellos mismos, pero la mayoría ha sido heredada, de padres a hijos.
Bueno, pues está claro que hemos ganado algunas cosas. Yo me pregunto si se han perdido algunas también, ¿vale? Mano de obra. Mano de obra, estáis apuntando por ahí. Estamos apuntando también pues, que se ha concentrado la tierra, entonces ahora ya solo están en manos de unos pocos. Quiero decir, en ese sentido, sin culpabilizar a nadie, pero es verdad, porque antes había como más gente trabajándola. Y bueno, quiere decir que entiendo que el paisaje del pueblo a nivel agrario ha cambiado también, ¿no? En ese sentido. Claro. No, sí, pero mira, perdona, se me queda un sentido. De hecho, el año de la pandemia se demostró que al no mover máquinas y hace nada, los animales volvieron otra vez a donde era su sitio. Y en el sitio, perdona, en el sitio donde tenemos las huertas, ahora los pequeños, casi todos jubilados, pues antes no había 4 árboles, ahora hay un montón de árboles ahí. A partir de las huertas que tenemos todos, hay un montón de árboles. Esa zona está completamente diferente de como antes no había nada, por ejemplo 4 árboles y ahora hay un montón de árboles. Están hablando del pueblo, estamos tenemos los pequeños. Si se hacen fincas, no pueden poner eso. Oye, yo quería preguntar también, más allá del paisaje, los árboles y tal, o sea, a nivel de conocimiento, de saberes, de tradiciones, o sea, estos cambios que están produciéndose van también con cambios en la forma de cultivar, cosas que igual pues, se hacían antes típicamente en el pueblo con ciertos cultivos, igual ahora no se hacen, porque ahora, yo qué sé, pues te venden la semilla y la semilla ya viene con sus indicaciones, con sus productos, con sus calendarios, todo esto ha cambiado en algún punto. Sí. Las semillas antes mi padre las tenía todas y se sembraba de esas y ahora todo comprado. O sea, la vas al vivero, compras. Y poco queda de antes. Muy poco. Claro. Sí, porque finalmente se supone que sigo más seguro. Que no como lo sembrabas tú o lo plantabas, que uno salía y el otro no. Sí. Lo que pasa es que también yo me da la impresión ahí de que estamos perdiendo también en parte un conocimiento pues bueno, muy local, si queremos, porque claro, poner aquí tomates, pues no es lo mismo que poner tomates a 50 kilómetros. O sea, que quiere decir que con poco que te muevas, luego cada pueblo, cada tierra pues, tiene sus características, sus condiciones climáticas, sus microclimas, y bueno, pues ahí están un poco los saberes tradicionales, ¿no? De en qué fecha es el mejor momento para plantar, bueno, en qué fecha es el mejor momento para cosechar. Luego también esta cosa de variedades locales, de cultivos que han sido típicos de ciertas zonas. Igual ahora ya, pues nos dicen, no, pues de tomate vamos a poner esta variedad porque es la que mejor rinde, porque es la que recomiendan y es la que ponemos aquí y la que ponen en Sevilla y en Croacia. Aquí no ponemos más que la ensalada. Lo que ponemos todos está aquí para ensalada. Solo queda autóctono el caracol. Los caracoles son autóctonos. Los caracoles. Bueno, ahora ya os quiero dar unas pinceladas muy pequeñas, ¿vale? Ya me voy a poner en plan consultor medioambiental, ¿vale? Y os voy a dar unas pequeñas pinceladas de algunas cosas que conectan la agricultura con el medio ambiente, ¿vale? Bueno, sabéis que el medio ambiente pues, cada vez crece y crece más la preocupación por el medio ambiente, entendida como la entiendo yo, que no es que nos preocupe solo conservar la naturaleza y los animales y las plantas y todas estas cosas, que también, sino entendido como que si afectamos al medio ambiente, al final, eso nos vuelve a nosotros y a nuestra salud. Entonces, bueno, entendido un poco como que cuidar el medio ambiente es cuidar también de nuestra salud, ¿vale? Y si tenemos un ambiente sano, pues creceremos y viviremos de forma saludable, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay una conexión también
Voy a decir también porque hay una conexión con el urbanismo, con la industria, con toda la actividad humana, porque toda la actividad humana, de una forma directa o indirecta, está produciendo un efecto sobre el medio ambiente, ¿vale? Con la agricultura también. Yo digo que la agricultura, según cómo se haga, pues puede potenciar o proteger la naturaleza o también puede dañarla, ¿vale? Entonces, un primer aspecto muy importante es el tema del suelo. O sea, el suelo, a ver si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero para mí es lo más importante de la agricultura. O sea, si tú tienes un mal suelo, ya puedes hacer lo que quieras, le puedes echar fertilizante, le puedes arar, puedes hacer todo lo que quieras, que no te va a crecer nada. O sea, vete tú a poner un regadío aquí a los montes que tenéis en Miranda de Arga, que no te va a salir nada. Nada, hay que tener un buen suelo. ¿Qué pasa con el suelo? Que el suelo a veces se nos olvida de que el suelo no solo son los minerales, la arena, la arcilla, el limo, no solo es eso. El suelo es todo lo que vive dentro del suelo, ¿vale? Para empezar, que haya una materia orgánica y que esa materia orgánica sea un sustrato donde puedan crecer un montón de bacterias, de hongos, de insectos, de lombrices, ¿vale? Que al final lo que hacen es ayudar, mover esa tierra y beneficiar y cebolleros. Cebolleros. Los malditos cebolleros. Que se comen la patata y la cebolla, las zanahorias. Antes hacía veneno que lo mataban, ahora no hay quien lo mate. Ahora no hay quien lo mate ese bicho, Te voy a dar una recomendación para los cebolleros. Pues a ver, Pon ajos, donde tú comas patata, por ejemplo, tú pon ajos, dientes de ajo, aunque no sea la época, da igual. Sí. Les ahuyenta el olor a ajo. Tú no vas a ver un cebollero comiendo ajo. Pero los ajos no. No, los ajos no. Mira, pues una cosa que hemos aprendido. El año que viene volvéis a ver cuántos cebolleros hay. Mira, te lo voy a decir por experiencia personal. Yo estuve llevando una huerta unos años en un pueblo de La Rioja, Murillo de Río Leza se llama, y en una zona que le llaman la Lagunilla, porque ahí pues era un antiguo humedal y tal. La tierra buenísima y muchísima humedad, ¿vale? Y agua que salía por ahí de un manantial para regar todo lo que quisiera. Es su hábitat perfecto. Pero claro, es el hábitat perfecto para cebolleros. Bueno, yo el primer año que puse allí patatas no cogí ni una, porque estaban muy geniales. Oye, me fijé que dije, vale, se me comen las cebollas, se me comen las patatas, se me comen las zanahorias. Lo que no tocan son los ajos. De hecho, no sé, no me di cuenta que alrededor de unos ajos había una mata de patata o algo así, ni la habían tocado. Digo, pues ya verás tú. A partir de ahora le voy a poner patata, ajo, patata, ajo, patata, ajo. Oye, sí, y plantas lechugas y van a empezar y van todas parejas, ¿eh? Claro, cojones. Y se comen las berzas, cuando las plantas las berzas, te comen la raíz o sea, la base de ajo. Bien. Te lo recomiendo. Porque además luego coges un montón de ajetes que están buenísimos en tortilla. Tengo remedios para todo. Para las babosas, cerveza. Coronita es mejor. Las hormigas no tienen remedio. Ya lo siento. Para las hormigas no hay solución. No. En serio. Hacer una cosa. Si tenéis mucha babosa, coged un platito así plano, un cacharrito así que no sea muy profundo, ¿vale? Le echáis una lata de cerveza, lo ponéis en la tierra y esperáis 2 o 3 días, días de estos que haya un poco de humedad por la mañana o por la noche, ya veréis cómo se os llenan de babosas. Porque les atrae el olor a fermentado de la cerveza, se meten y se ahogan. Pues entonces infalible. se ponen mojados. Vas a ir nadando. Infalible. Hormigas, algunas soluciones que no tienen mucho problema para mí.
Alguna cosa he oído, pero yo no la he probado, así que no te la voy a decir porque no la he probado. No, para los caracoles yo compro productos una sal que dice que fuera la las bolitas como verde, azul, no es veneno. No es veneno. ¿Se muere el veneno? No, es una sal. Es una sal, no es tóxico ni es venenoso, es un producto que te lo puedes comer. Te los lleva a la bolsa, Paco, te los lleva a la bolsa ya. Te los lleva a la bolsa. Pero en serio, lo de la cerveza, yo he tenido un cacharrico de cerveza ahí puesto como un mes, claro, un poco tapado porque si le entra la lluvia, pues ya tienes agua y no tienes cerveza. Y no sé, 20, 30, 40 babosas en un solo cacharrito así, que van viniendo. Oye, eso es... ¿De dónde sacas eso? Bueno, yo he leído muchas cosas, he asistido también a charlas, a formaciones. Es que me gusta, mira, que lo Me gusta. Claro, que lo vives. Bueno, volviendo al tema del suelo, esto es importantísimo, ¿vale? Para que crezcan las plantas sanas, tener en cuenta que las plantas cogen los nutrientes del suelo, ¿vale? Y que haya un suelo vivo es importantísimo, y hay que tener en cuenta que muchas veces si no usamos bien esos plaguicidas, esos insecticidas, lo que estamos haciendo es matar el bicho malo, el cebollero, pero luego estamos matando... Pero luego estamos matando el bicho bueno también, ¿vale? Y muy importante también, en determinadas técnicas de laboreo, lo que hacemos muchas veces es remover mucho el suelo y lo que hacemos es que luego viene la lluvia y al final lava todo y se lleva la parte buena de la materia orgánica, ¿vale? Y veis muchos suelos que están así como desnudos, que no tienen ese color negruzco, ¿no? Que debería tener, por lo menos en la capa de arriba, ¿vale? Bueno, muy importante también el agua. Efectivamente hay que regar, ¿vale? Si no se riega, pues no crece nada. Pero no es tan importante lo que es el agua de la parte aérea, que también necesita cierta humedad, las hojas y todo eso. Lo que es importante es, como bien sabéis, el agua que está por debajo del suelo. Y como bien sabéis, si habéis trabajado la tierra, hay días en los que llueve y parece que se ha regado y el suelo está muy seco y no ha llegado nada a la planta, y al final dices, bueno, ha llovido, ha remojado un poco, pero tocas el suelo y está seco. Y hay otros días que pasa lo contrario. Igual, bueno, pues el invierno, pues, sobre todo, ¿no? Pues lleva igual semanas sin llover, pero el suelo todavía conserva humedad, ¿vale? Ahí, claro, depende del tipo de suelo. Ya sabéis qué tipos de suelos. Está el arcilloso. La arcilla al principio, pues es impermeable. Entonces, si tiene un suelo muy arcilloso, el agua que llega al suelo, lo que hace es extenderse, pero no infiltra. El suelo arenoso es el contrario. Cuando tiene mucha arena, tiene mucho hueco, y si tú riegas, ya sabéis, se va todo para abajo y no retiene. Y luego está el suelo franco, que es la mezcla, ¿no? El que no es ni arenoso ni arcilloso, está a medias, que es el mejor para cultivar en general, y bueno, pues es el que puede retener más agua, ¿no? Y ahí es importante, ¿no? Ese agua que se retiene en el suelo, sobre todo lo que llamamos el agua disponible para la planta, ¿vale? El agua disponible para la planta sería ese agua que está en los capilares y en los poros del suelo, porque luego hay un agua que llamamos por gravedad, que es el agua de cuando llueve mucho y el suelo está encharcado, ¿no? Y está saturado, que decimos, de agua. Ese agua no desaparece porque por debajo está tan saturado el suelo que no puede bajar. Pero cuando deja de saturarse, pues ya empieza a desaparecer primero ese agua que llamamos que se va por gravedad. Pero el suelo todavía retiene, lo sabéis, retiene esa humedad, y esa es la buena para la planta. Claro, ¿qué pasa? Que ese exceso de agua al final se nos va a su suelo, y eso, pues, el suelo por debajo ya sabéis que tiene aguas subterráneas, que al final acaban en el río, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto también es un vehículo de, si no usamos bien los fertilizantes, si no usamos bien los plaguicidas, al final esto va al agua, y del agua acaba en el río, y bueno, pues al final acaba donde no queríamos que estuviera, ¿no? Y pasa muchas veces, si veis esto sobre todo pues en aguas estancadas, así, en ribazos, bueno, pues en algunas charcas y así, vemos este agua verde, ¿no? Lleno de algas. Bueno, las algas
necesita, como las plantas, necesitan nutrientes para crecer. Claro, en un agua con mucho nutriente, porque está contaminado por fertilizantes, ¿qué pasa? Que en cuanto hay un poquito de calor, ¡boom!, explosión de algas y tenemos esto que llamamos la eutrofización. Porque esas algas al final consumen oxígeno y quitan todo el oxígeno del agua y todos los bichos que estaban ahí intentando vivir, pues se mueren porque no tienen oxígeno para respirar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un tema importante a tener en cuenta. Otro tema importante a tener en cuenta, el tema de las malas hierbas, ¿vale? Las malas hierbas. ¿Por qué se llaman malas hierbas? ¿Por qué se llaman malas hierbas? Porque no son. ¿Tendréis alguna aquí, seguro? ¿Alguna favorita tenéis aquí en Miranda? De esas que tenéis que estar quitando sí o sí. Y aunque la quitéis, sigue saliendo. La coniza. ¿Cómo lo llamáis? Coniza. Había muchos laineros. Esto, como en cada pueblo también cambia un poco los nombres, bueno, pues no me hago idea ahora de cuáles decís específicamente, pero es verdad que hay algunas que son muy pesadas, porque las quitas y salen. Hay que quitarla, te la echas al bolsillo y cuando sales al camino la dejas. Bueno, efectivamente, las malas hierbas, entre comillas, son hierbas competidoras que no queremos. Si nosotros ponemos lechugas, lo que queremos es coger lechugas, no, ¿cómo las has llamado? Coniza. No coniza, no queremos coniza porque la coniza no nos vale para nada. Y lo que queremos es coger lechugas. Si se llega de conizas, pues las lechugas crecen mal, se hacen pequeñas y no salen bien. Pero si es buena hierba, sí. Se crían a la sombra. A la sombra se crían a la sombra. Bueno, este señor se lo saben todos. Sí. Baja la mañana y lo tengo que tomar en esto no las puede ni ver. Dejar una dimensión de la gana. Hay que decir que estas hierbas, ¿vale? En principio nos molestan. Claro, también tienen algunos beneficios, ¿vale? Hay que decir que tienen beneficios también para el cultivo. Claro, hay que tener en cuenta muchas veces, también nos tenemos que preguntar hasta qué punto hay que quitarlas o no, y de dónde hay que quitarlas y de dónde no. Porque si yo cojo un trozo y lo siembro de zanahorias y me empiezan a crecer más rápido las malas hierbas que las zanahorias, pues no voy a coger ninguna zanahoria. Sí, con paciencia, cuando se ha regado, vas quitándola un año. Ah, bueno, sí. Ese es el remedio. Si las quitas de una en una, sí. Naturalmente. Pero, por ejemplo, muchas veces estos laterales, estos ribazos, sobre todo en zonas de estas de huertas pequeñas y tal, ¿no? Muchas veces hay que plantearse también hasta qué punto los tenemos que obsesionar tanto por quitar todo y que esté todo tan limpio. Me refiero sobre todo porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el huerto este que tenía yo en La Rioja, al lado había una bodega que tenía ahí pues, unos campos de secano y ponía cereal y tal, y había una franja pues, de 2 metros así, que bueno, allí echaban la piedra que sacaban del campo y todo eso, o sea que no, ahí no se podía cultivar. Y todos los años hacía lo mismo y sacaba el tractor y lo llenaba todo de herbicida, ¿no? Toda esa franja lo dejaba todo amarillo, en primavera que está húmedo todavía, y se morían todas las plantas y ya ahí no salía nada prácticamente en todo el año. Bueno, ahí es importante que tengamos en cuenta eso, el pensar si realmente es necesario eliminar todas esas plantas, porque también tiene una serie de beneficios. Y también pensar, bueno, que a veces en lugar de medios químicos igual podemos usar medios físicos. Es importante tener en cuenta porque estas plantas, claro, a fauna auxiliar, por ejemplo, polinizadores, les ayudan, ¿vale? Porque también producen flor de la cual se alimentan, etc. Depredadores de plagas también les sirven para refugiarse y para tener ahí su hábitat. Conservan humedad, reducen radiación solar en el suelo, ¿vale? Que no sería beneficioso. Y luego, pues sobre el uso de productos químicos, pues ya sabéis que hay como su polémica. Y ahora tenemos la polémica del glifosato. ¿Habéis oído hablar del glifosato? No conocemos. No sabemos. A ver, vamos a hablar saca un paso. El rundum, sí. A ver, bueno, ¿qué? Está prohibido. No está prohibido. No está prohibido. Ahora mismo hay un debate en torno a él, ¿vale? Hay un debate. Yo he puesto aquí un titular. En Estados Unidos ha habido ya 3 sentencias
firmes que han condenado a Monsanto, que es la propietaria del Roundup, han condenado, fijaros, a indemnizar con 2.000 millones a una pareja por el efecto cancerígeno de los glifosatos. Esto no quiere decir nada, ¿vale? Porque es Estados Unidos, allí el sistema judicial sabéis que funciona diferente y todo esto, ¿vale? ¿En qué se basa esta sentencia? Se basa en que hay un estudio que ha vinculado el glifosato, la exposición al glifosato, con un tipo de cáncer, ¿vale? Que es el linfoma de Hodgkin. Es solo un tipo de cáncer, ¿vale? Y ni siquiera es un estudio definitivo, es un estudio que ha concluido que puede haber cierta relación. Ya sabéis cómo es la ciencia, necesita hacer cientos de estudios, cuando llegan todos a la misma conclusión, pues se da por algo que es verdad, ¿vale? Pero no porque haya un solo estudio. Pero es verdad que la Organización Mundial de la Salud, en base a este estudio, lo metió en el año 2015 como una sustancia sospechosa de producir cáncer, ¿vale? Entonces, bueno, pues entramos en el terreno de lo que yo decía al principio, del principio de precaución, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a día de hoy no está prohibido y a día de hoy hay un debate que se está produciendo en Europa, porque en principio, pues bueno, pues algunos organismos europeos han defendido su uso, han dicho que su uso es seguro, que no hay ningún problema para la salud y tal, pero es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha dicho eso y que, bueno, ya vemos ahí que hay consecuencias para la propia Monsanto, indemnizaciones 1.000 millonarias, ¿vale? En Estados Unidos. Y bueno, pues ese tema está ahí. Yo lo que traigo aquí es un poco lo de siempre, el sentido común, es decir, si podemos evitar usarlo, mejor. Si yo vivo de y resulta que tengo hectáreas de terreno y el único medio adecuado que tengo para eliminar las malas hierbas es el glifosato, porque si utilizo otra cosa, pues no tengo beneficios o lo que sea, y está permitido, pues entiendo al agricultor que lo usa. Pero bueno, pues en ese sentido, y sobre todo pues en casos como estos de que tenemos una huertica, tampoco vivimos de ello, y que porque saquemos una lechuga menos no nos vamos a arruinar, pues bueno, yo creo que en ese sentido pues hay que tener en cuenta y aplicar un poco el sentido común. Sobre todo porque también, no solo por nuestra propia salud, es que tenemos un problema cada vez más grave con los polinizadores, ¿vale? Sabéis que hay muchos cultivos, algunos no, por ejemplo los cereales, pues no dependen de los polinizadores, ¿vale? Pero hay frutales, por ejemplo, que dependen casi completamente de que haya polinizadores. Hasta el punto de que en algunos cultivos se ponen nidos específicamente o panales de determinadas abejas, no solo abejas melíferas, sino también tenemos que pensar los abejorros, abejas silvestres. Hay cientos de especies de abejas silvestres, ¿vale?, que no producen miel y que también contribuyen a polinizar las flores de las plantas, que son al final las que producen fruta y verduras. Y bueno, pues en ese sentido, claro, sabéis que la abeja está en declive total y sabéis que también hay estudios que dicen que está vinculado, entre otras cosas, no solo con el uso de insecticidas y plaguicidas en la agricultura. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también hay que tener en cuenta y que es echarnos piedras en nuestro propio tejado si al final acabamos con unos animales que sin darnos cuenta y sin verlos y sin pensar en ello a diario, nos están haciendo un trabajo, vamos, esencial. Es algo esencial y gratis. Nos lo hacen gratis. Esencial. Por de acuerdo con las abejas, pero hay otros que no. Mira, las abejas trabajan gratis. Entonces, bueno, pues eso, conectando con el tema del glifosato, conectando con el tema de las malas hierbas, también pensar que el hecho de mantener unos ribazos vivos, con flores, con plantas silvestres, pues allá donde no molesten, evidentemente, también nos ayuda a mantener estas poblaciones. Porque tener en cuenta que las abejas y los abejorros tienen que vivir casi todo el año, menos el invierno que están muertos o hibernando, tienen que vivir casi todo el año. Entonces, no pueden depender de que sea la floración del cerezo. Y ahora florece el cerezo y hay muchos cerezos, muchas flores de cerezo. Sí, pero cuando no hay cerezo, ¿qué tienen para alimentarse? O sea, necesitan alimentarse de una variedad de plantas, no solo de los frutales, no solo de los cultivos. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que se pueda ayudar, pues bienvenido sea.
Y luego, pues como decía Javier, estamos muy preocupados por el cambio climático. Ya sabéis que hay mucha discusión, hay mucho debate, siempre lo ha habido desde que se empezó a hablar de esto. Entiendo que es una cosa relativamente nueva, porque llevamos 20 años hablando del cambio climático, no más, 25, igual un poquito más en determinados círculos, pero a nivel social, si os dais cuenta, estamos hablando del cambio climático desde hace 15 o 20 años. Es una cosa relativamente reciente, es una cosa que ni siquiera llegamos a entender todavía bien, pero sin embargo ya estamos viendo efectos, mirad. Yo estuve hace 2 semanas en Burdeos, me fui de fin de semana a Burdeos, una escapadita, y me fui a visitar un chateau, las bodegas que tienen allí, chiquititas, bueno, que al final, pues, tradicionalmente allí tenían pues zonas para el cultivo de vid, y los viñedos, y luego tenían una bodeguita pequeñita. Bueno, pues estuvimos visitando una bodeguita pequeñita ahí de la zona de San Emilio, y nos hicieron una visita guiada, muy ilustrativa, muy didáctica, y bueno, y curiosamente además no era en grupo, era solo para mi pareja y para mí, con lo cual estábamos ahí solos con la guía, y por eso me permitió entrar un poquito más a preguntar el detalle y todas estas cosas. Y le empecé a preguntar, bueno, pues por cosas sobre la cosecha y tal que me interesaban, y nos dijeron, entre otras cosas, que por ejemplo el año pasado empezaron a cosechar, no sé si me dijo el 4 o el 5 de septiembre. Por lo visto eso ha sido lo más pronto que han empezado a cosechar, nunca antes en la historia de esa bodega, ¿vale? Esto por el cambio climático. El tema de la mildiu, que sabéis que afecta mucho a la viña, creo que están teniendo muchísimos problemas con el tema de la humedad y el calor. De determinados años, creo que hace un par de años o 3, algunos viñedos perdieron prácticamente el 50% de la producción por este tema. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención, claro, después de la visita a la bodega, había una degustación de vinos. Y entonces, yo tengo una manera con los vinos, que mi padre, que es muy aficionado al vino, ¿vale? Mi padre siempre, lo primero que hace cuando tiene una botella de vino es darle la vuelta y mirar los grados que tiene de alcohol. Y mi padre, si le ve que tiene ya más de 13 grados, ya le parece muchísimo. O sea, mi padre, os he dicho que nació en el 35. Mi padre ha estado acostumbrado siempre a beber vino tinto pues, con 12 grados y medio, con 13 grados, a lo sumo con 13 grados y medio. Eso ya... Eso, ¿te parece mucho? Pues ahora mismo, allí, el vino que menos tenía 14 grados. Y había vinos de 14 y medio y un vino de 15 grados de alcohol. Y yo le empezaba a explicar la anécdota, digo, uy, esto sí lo ve mi padre, porque de hecho estaba buscando vino para su cumpleaños. Y digo, ya verás cuando vea a mi padre la etiqueta y vea que tiene más de 14. Y dice, no, es que esto ya es imposible. Es que con el cambio climático, claro, sabéis que el calor hace que la uva concentre más azúcar y el azúcar es lo que produce el alcohol. A mí me explicó que incluso en algunas bodegas están echando ya agua, no en la suya, decía ella, pero en alguna otra, estaban echando agua para bajar el nivel de alcohol que da el vino. Entonces, bueno, lo doy como una anécdota de cómo ya vemos que está afectando el cambio climático realmente a la agricultura, en este caso, bueno, al cultivo de la vid, que sabéis que es muy sensible al clima por sus características, pero es que aparte estamos hablando de por ejemplo, hay un estudio que dice que en España causó pérdidas por más de 800 millones de euros en 2025 en el campo español, un 15% más que en 2024, ¿vale? Y bueno, pues según la ONU también los efectos que puede traer es que va a reducir drásticamente las cosechas, amenazando nuestra alimentación. Que en el fondo, yo muchas veces que hablo del cambio climático, creo que a veces desde movimientos ecologistas y así se ha enfocado mal el asunto, porque parece que el cambio climático es salvemos el oso polar. Y no es salvemos el oso polar, que también. Es salvemos nuestra propia calidad de vida, ¿no? Y nuestro propio bienestar. Eso es lo que está en juego. No solo el oso polar del Polo Norte o el pingüino de la Antártida. Es nuestra propia alimentación, nuestra propia salud, nuestro propio bienestar. La economía también, de la gente que vive de esto, está en juego también. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, bueno, pues tenemos que apelar también a
conciencia y a la responsabilidad individual en la medida en la que podemos. Y ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la agricultura regenerativa, que bueno, cada vez se está oyendo hablar más y que es tan sencillo como intentar que cada vez que cultivas el suelo lo dejes mejor de lo que estaba antes. Mejor en el sentido de más vivo, con más materia orgánica, con más calidad. De manera que, por un lado, tú vas a sacar mejor y mejor cosecha, el suelo va a estar mejor y al final vas a favorecer la vida y vas a ayudar a proteger la naturaleza. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Promocionando la siembra. Eso me daría por nosotros charlas más. Ahora está promocionando la siembra. Pero mira, aquí os he puesto un ejemplo de un viñedo, ¿vale? Que lo que hace es, en lugar de dejar todo esto limpio, ¿no? Si veis los viñedos en verano, se ve todo el suelo sin una planta. Y, por ejemplo, determinadas bodegas ya están haciendo un método de, bueno, dejar crecer determinadas malas hierbas. ¿Por qué? Porque esto te aporta que conserva el suelo la humedad, te aporta que hay fauna que está creciendo ahí, que se va a alimentar de las plagas de la vid, y te aporta que el suelo, ¿vale? La radiación solar no impacta directamente con el suelo, porque eso mata las bacterias, mata los hongos y toda la vida buena que tiene ese suelo, ¿vale? Y luego esto, pues de vez en cuando, pues se rotura y al final es materia orgánica que va a parar al suelo, ¿vale? Es un ejemplo de lo que se hace en la agricultura regenerativa. Y toda esa mierda que nos trae, que echan ahora al campo, que viene del agua, que vete a saber lo que nos trae, que no ¿eso qué le hace a todo? Porque huele a sol. Cuando pasas por la cajuela, huele a sol. Eso será los lodos estos. Los lodos de depuradora. No, ese. Y las depuradoras del punto de ya. Sí. Ese es un tema problemático. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, a ver, pues que esos lodos hay que ver lo que traen. Porque las depuradoras, ya sabéis que va todo lo que va al alcantarillado y bueno, y ahí va de todo. De todo me refiero a todo lo que tiramos, por el inodoro y por los desagües. Y bueno, pues es verdad que el tema de metales pesados, el tema incluso de productos químicos, el tema incluso de hormonas, cosas así, pues bueno. Y se tiran las lavadoras. En resumidas cuentas, que no. Nosotros que lo que estamos aquí somos todos, casi todos, gente que tenemos una huértica que te vamos a hacer poco caso en lo que dices de eso. Lo sé. Ese tema, y luego eso, en el tema de la producción grande, pues ya ves. Ya ves. Sí, porque probablemente, si no les subvencionan, se lo darán a muy bajo coste. Sí, claro. Eso digo, aquí no sé, a uno igual te hará caso, que ojalá igual te hago yo. Pero si yo estoy pensando en tenemos una huertica, lo que queremos es criar 4 verduras para casa. Y me parece, has hablado mejor imposible, mejor imposible. Si no habría más cultivos tampoco podríamos comer. Sí, pero luego no hace falta echar esa mierda que están echando, que encima que se la echen a ellos. Se la echen a ellos. La mierda la creamos todos, cada vez más. Sí. Yo, mi opinión es que yo no lo echaría a mi campo, ¿vale? Pero es verdad que hay un tema también que tiene que ver con costes. Porque los lodos de depuradora se pueden tratar con otras técnicas, pero que valen dinero. Entonces, uno tiene un problema que es que genera lodos y no sabe qué hacer. El otro tiene otro problema que es que cultiva y le cuesta mucho los fertilizantes. Entonces dice, bueno, yo te doy los lodos, tú los echas, yo me quito el problema, tú reduces costes. Entonces, claro. Lo que pasa es que al final los costes los paga el medio ambiente, la naturaleza, y bueno, y eso, ¿quién los tiene en cuenta, no? ¿Quién tiene en cuenta los costes que se producen a nivel de contaminación? Nadie. Pero hay otra forma de hacer eso.
Sí, claro que hay formas, sí que hay formas. Pero solo funciona con el muerto. Pero eso por lo menos que se lo queden ellos. Pero aquí que yo también vengo aquí. Aquí vienen todos los de Pamplona. A ver. Yo quería decir una cosa, yo también vengo aquí con el afán de no culpabilizar a nadie. Entonces, no culpabilizo al agricultor que lo echa, no culpabilizo a quien tiene el problema y se lo pasa al agricultor. Y también creo que nos tenemos que responsabilizar a nivel individual y parte de la concienciación significa que estamos dispuestos a pagar el doble de lo que cuesta actualmente la fruta y la verdura, por ejemplo. No. No. Entonces, porque es chuta Mercadona. Claro. Porque es barato. Ya está. Claro. Te dirán que sí, pero el 99% de la gente va donde es barato. Ya está. ¿Y por qué se importa? Porque es barato. Claro. Con DDT incluido. Claro. Entonces, a eso voy. Aquí también tenemos que ser consecuentes. Que no es solo decir, esto igual no está bien. También es decir, no, pero que yo soy consumidor. Y yo consumo. Y cuando yo consumo, yo puedo elegir determinados productos. Y entendiendo que muchas veces el precio es un factor determinante. Porque mi economía no me lo permite. Pero igual, si mi economía me lo permite, pues igual puedo pensar en otras alternativas de consumo. De productos que yo sepa que igual no han utilizado determinados... Creo que no encontraría. Por eso las vacas... Sí, hombre, se pueden encontrar, sí. Se pueden encontrar. Hay gente que mira. Bueno, está muy interesante el debate. Está muy interesante. Pero no podemos quedar aquí Vamos a volver un poquito a esto que introducía yo la idea esta de si estamos perdiendo también lo que no solo biodiversidad a nivel de naturaleza salvaje, sino diversidad agrícola en lo que cultivamos, ¿no? Y bueno, se me ocurrió mirar un poco, no es que sea yo experto en esto, pero leer un poco de qué cultivaban los romanos aquí en la península ibérica, ¿no? Y qué comían. Y a mí esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque tú creces comiendo tomates y piensas que toda la vida se han cosechado los tomates y las berenjenas y que siempre han sido iguales. Y luego resulta que esto es una cosa que cambia mucho con las modas, cambia mucho con las variedades que se van desarrollando, ¿no? Y tal. Y bueno, hay una tendencia sobre todo a la estandarización, a que todo sea igual, ¿no? Entonces, el tomate de Mercadona es el tomate redondico de ensalada, del tamaño, del calibre exacto y tal, que tú vas allí al expositor, que no sabe nada, que se conserva mucho tiempo en el lineal sin estropearse, ¿no? Y al final te da igual coger uno u otro porque son todos iguales, ¿no? Realmente cuando tú cultivas tomates y ves que la misma mata te da un tomate grande, otro pequeño, otro mediano, uno más acostillado, el otro no sé cómo. Bueno, y nada, mirando un poquito sobre la agricultura romana, bueno, sabéis que tenían la triada esta de trigo, vid, olivo, ¿no? Y luego, pues, bueno, legumbres, sí que cultivaban las típicas que seguimos comiendo. La reina del huerto era la berza, la col, ¿vale? Para los romanos esta era el sumum de la verdura. Yo soy gran fan, ¿vale? Ya sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí las coles me encantan y son buenísimas para la salud, por cierto. La lechuga, que la conservaban en salmuera, porque evidentemente no había neveras entonces
bueno, una manera de tal. La celga parece ser que también tenía bastante éxito. Luego consumían mucha ortiga, por lo visto. En los campamentos de soldados debían de plantar allí muchas ortigas alrededor, que la comían mucho. ¿La ortiga para qué? ¿La ortiga para qué? Sí, debe ser comestible, sí, sí. Y debe tener mucha vitamina C. Hay unas tortillas cojonudas. Hay unas tortillas Oye, la chiribía, que ahora ya no se oye mucho, en un tipo de zanahoria así blanca, ¿vale? También consumían, y también llamativo, bueno, por supuesto, nabos, rábanos, cardos, cardillos, alcachofas, zanahorias, ajos, porros, cebollas, nada que hubiera venido de América, evidentemente, nada, pimiento, tomate, maíz, patata, todo eso, berenjena, eso nada, evidentemente. Y luego me llama la atención la verdolaga, porque la verdolaga para mí es una mala hierba. Yo he quitado verdolagas, de hecho esas verdolagas, no sé si las conocéis, es una planta crasulácea de estas que es medio cactus, que crece como muy pegada al suelo y tiene unos tallos muy gorditos, unas hojitas pequeñas, y luego tiene una florecita amarilla. Puede ser la sempreviva, puede ser. Y esta me fastidiaba mucho porque además las semillas tienen unas espinas que a mí en verano me pinchaba la rueda de la bici. Cada vez que pasaba aquí. No sé si es la misma que tipo, pero bueno, si no son primas hermanas. Pues esta la consumía y debe ser una planta comestible y bastante buena para comer cruda en ensaladas, para hacer no hagáis ningún experimento, ¿vale? Que no quiero responsabilizarme. Eso se ha descubrido ya. Lo que no has comentado nada sobre los frutales. Nuestros abuelos y nuestros padres, sin podarlos y sin tratarlos, cogían frutas divinas que olían desde el camino. Hoy en día no hay manera de coger fruta buena. Y echando continuamente, el que no trata no coge, ¿verdad? ¿Y las variedades de manzano que había antes son las mismas que las que hay ahora? Yo creo que no. Han desaparecido. Nada. Tengo que abreviar, lo siento mucho. Lo siento mucho, ha estado muy interesante, ha estado muy participativo, muy a gusto. Pero bueno, voy a decir 3 ideas así que había traído para hablar también. El tema del bocage francés pero bueno, que no soy en Francia, que podéis ver ese paisaje, que es un paisaje precioso y que también tiene muchos beneficios para la agricultura. El tema del compostaje, no como una cosa moderna, sino como una cosa antigua. Antiguamente los restos se aprovechaban y al final todo se devolvía a la tierra, porque eso genera materia orgánica y al final es alimento. La reflexión que quería también, hemos hablado del pasado, entonces sería conveniente también hablar de cómo queremos que sea el campo dentro de 30 años. Si yo pongo en internet cómo es el campo dentro de 30 años, me aparecen drones, me aparecen robots, me aparecen cultivos hidropónicos en macetas, en el suelo. ¿Hay relevo? ¿Hay relevo? Quería hacer esta pregunta. ¿Hay relevo en el campo? ¿Quién va a cultivar dentro de 30 años? Claro. Y bueno, una pregunta de si tenemos que tratar el campo como una fábrica, porque yo percibo que en cierta medida el incorporar maquinaria, automatismos, tal, vamos a una tendencia vamos a tratar todo el campo como si fuera algo que podemos controlar, cuando en realidad hay muchas cosas del campo que no se pueden controlar y que dependen de un buen ojo, de unas buenas manos
que sepan qué es lo que necesitan en cada momento. Y nada, y como eslogan final, pues eso, el cultivar la tierra para la vida, que es el título de la charla. Y nada más, y luego ya, si queréis, esto ya colaborar, y queréis, hay un cuestionario que si cogéis el móvil y le hacéis una foto a este código, os lleva un cuestionario y os pregunta ¿qué os ha parecido la charla? ¿Habéis estado a gusto? Bien, muy bien. Lo del cebollero está bien. Lo del cebollero está bien. Bueno, muchísimas gracias.